Ese característico sonido es propio de los pequeños pero potentes e innovadores motores rotativos Wankel, y la única compañía en el mundo que apostó por esta tecnología alemana al punto de ser llevado a la alta competencia automovilística, como las 24 horas de Le Mans, fue nada más y nada menos que la japonesa Mazda Motors. Es de precisar que Mazda fue la primera marca de origen nipón en ganar el circuito, un hito que le llevó a Toyota a alcanzar muchos años más tarde. A Mazda, si se le compara a nivel de magnitud empresarial, queda muy relegada de sus competidoras japonesas como Toyota, Nissan o Honda. Pero aún así, su aporte al mundo motor es tan igual de relevante como lo logrado por estas gigantescas compañías. Indagar en su riqueza histórica nos lleva a rememorar a la famosa serie RX, al Mazda Speed 3 o al querido juguete de los entusiastas, el Mazda MX-5 Miata. Y su presente es, sin duda, muy favorable. Desde la incorporación de nuevas filosofías de producción como el diseño Kodo, el Skyactiv o Zoom Zoom, le han dado a la marca un estatus que rivaliza con la satisfacción al cliente de marcas muy costosas como las alemanas Premium. Pero ¿qué otras historias se ocultan en su pasado? ¿Quién estuvo detrás de este sueño que es hoy en día? ¿Cómo resurgieron tras la detonación de la bomba atómica en su ciudad de origen, Hiroshima? Hoy en modo enfoque, retrocedemos hasta los primeros años del siglo XX para conocer los orígenes, proceso y éxito de Mazda Motors, la emblemática marca de la letra M, que simula las alas extendidas de una gaviota en movimiento hacia nuevos horizontes. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Aunque su vida institucional comenzó formalmente en 1920, es necesario retroceder algunas décadas más para conocer los orígenes de su fundador y la filosofía que implantó desde el inicio: hacer las cosas de manera distinta. Pocos años después de iniciado el periodo Meiji y la transición hacia la revolución industrial japonesa, específicamente un 6 de agosto de 1875, en la prefectura de Hiroshima, Japón, nació Yujiro Matsuda, el personaje que dio origen a Mazda Motors. Yujiro creció en una humilde familia de pescadores artesanales, siendo el último de 12 hijos. Como era de esperarse, asumió este oficio desde muy pequeño, especialmente tras la repentina muerte de su padre, 3 años después de su nacimiento. Sin embargo, la pesca fue temporal, pues visionaba algo distinto para su vida. Tras reconocer las escasas oportunidades que ofrecía Hiroshima, con profundo pesar, se mudó al entonces principal centro industrial japonés, Osaka, con apenas 14 años, donde logró encontrar trabajo y residencia como aprendiz de herrero. En este periodo de experiencias, en una agitada ciudad en crecimiento, comprendió que quería dedicarse a la innovación industrial. Impulsado por el deseo de aprender habilidades avanzadas de ingeniería, comenzó a trabajar en diferentes fábricas, incluidos astilleros y arsenales, tomando en consideración que incluso utilizaba sus periodos de descanso laboral para visitar y aprender de otras fábricas. Tras 5 años de arduo trabajo y ahorros en sus esfuerzos como herrero, con solo 19 años, Yujiro Matsuda emprendió su propio negocio, un pequeño taller metalúrgico. Consciente de sus pocos recursos para competir, decidió dedicarle muchas horas diarias a una invención que le permitiera generar ingresos a gran escala y, a la vez, hacerse un nombre entre el creciente sector industrial. En 1898, creó una bomba mecánica diseñada para el movimiento de fluidos. En un principio, le trajo grandes beneficios económicos, pero estos no eran sostenibles porque descubrió que existían productos similares en el mercado. Lejos de desanimarse, adquirió todos los productos de la competencia, los descompuso y revisó su funcionamiento para mejorarlos. De esta forma, en 1906,
patentó el Matsuda Type Pump y se convirtió en un producto industrial con gran demanda en todo el país, representando sus primeros ingresos importantes. El éxito dio pie a que el mismo año estableciera su primera compañía de nombre Matsuda Works. En la primera década del nuevo siglo, Japón buscó consolidarse en Asia como la principal potencia industrial y militar, especialmente impulsado por las victorias de las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. Es así que Yujiro, quien ya era un reconocido ingeniero autodidacta e inventor, se involucró también en la industria bélica, fabricando y suministrando armamento al ejército imperial. A su empresa, Matsuda Works, le fue tan bien que llegó a emplear a unas 4.000 personas. Pero cuando Yujiro se planteó ampliar la producción y abrir una nueva planta en su ciudad natal, la directiva se opuso y terminaron apartándolo de su propia empresa. Una vez más, enfrentó a la adversidad, pero en esta ocasión desde la tierra que lo vio nacer. Para 1917, con 42 años, regresó a su ciudad de origen y emprendió un nuevo taller metalúrgico al que llamó Hiroshima Seisakusho. La decisión de volver fue estratégica. Hiroshima estaba incorporándose al crecimiento industrial del país y representaba un momento de oportunidad ideal. Además, impulsar el crecimiento económico de su propia tierra representaba en Yujiro algo especial. En aquella etapa de su vida, Yujiro Matsuda ya era un respetado empresario e inventor. Así que un año después de fundar su empresa en Hiroshima, recibió la invitación para unirse a otra compañía de nombre Toyo Cork Kogyo, que se traduce como Industria de Corcho Oriental, dedicada a la producción de corcho. Si bien no era su área de expertise, aceptó el desafío, pues esta compañía experimentaba un periodo de inminente bancarrota. Fue elegido como presidente en 1920 y como gran visionario, decidió inclinar la producción hacia tableros comprimidos de corcho, utilizados principalmente en el sector de la construcción. Aunque su decisión fue acertada y mejoraron las finanzas de la compañía, existía una baja demanda de productos en este material. Expectante del mercado y la evolución de las potencias mundiales, Yujiro entendió que el futuro estaba en la industria de motores a combustión. En 1921, refundó la compañía bajo el corto nombre de Toyo Kogyo, que significa simplemente Industria Oriental, con la visión empresarial de contribuir al mundo a través de la fabricación. Con el nuevo enfoque, se impulsó el ingreso al sector de maquinarias industriales y la producción de vehículos motorizados. Es así que, tras varios años de preproducción, en 1927, Toyo Kogyo comenzó a desarrollar su primer vehículo, un pequeño motorizado de 3 ruedas, al que llamó Mazda Go. Era una combinación de motocicleta y camión pequeño, con un ligero motor de 482 centímetros cúbicos. El Mazda Go fue lanzado oficialmente en 1931 y se convirtió en un vehículo imprescindible en el día a día de las angostas y accidentadas calles japonesas. La producción de 10 vehículos por día era insuficiente para la demanda. Tal éxito, inesperado y apabullante, puso a Yujiro Matsuda como uno de los inventores y empresarios más admirables de Hiroshima. Toyo Kogyo había dejado atrás la fabricación de máquinas, corchos y herramientas industriales para volcarse enteramente a la industria automotriz. El nombre Mazda, utilizado en su primer vehículo, tomaba la inspiración del dios persa de la sabiduría, Ahura Mazda, como un presagio hacia la prosperidad. Además, resonaba similar al apellido Matsuda. Gracias al respaldo que recibió el Mazda Go, a final de la década de 1930, Yujiro Matsuda planteaba crear su primer coupé. Incluso existía un prototipo de coche utilitario, pero el inminente ingreso de Japón a las fuerzas del eje puso en pausa todos los planes futuros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Toyo Kogyo, igual que muchas otras empresas industriales, fue obligada a contribuir al esfuerzo bélico del ejército imperial japonés.
Una de las armas más utilizadas que fabricaron fue el rifle de infantería tipo 99. Pero como es conocido, tras la guerra, Japón quedó en ruinas y Hiroshima y Nagasaki llevaron la peor suerte. El 6 de agosto de 1945, a las 8:16 de la mañana, el bombardero B-29 Enola Gay arrojó a la Little Boy y Hiroshima sufrió la devastación. Precisamente el mismo día del cumpleaños de Yujiro Matsuda. Aquel día, Matsuda, fiel a las costumbres japonesas, salió muy temprano a cortarse el pelo por su cumpleaños. Una actividad de pocos minutos que le dio el tiempo suficiente como para dirigirse al trabajo en la planta industrial de Toyo Kogyo, ubicada en el barrio Mukainada, tras las faldas del monte Ichiyama, a 5 kilómetros de la zona cero. En el trayecto, la onda expansiva expulsó su auto fuera de la calzada, y tanto él como su chofer salieron milagrosamente ilesos. Desafortunadamente, en un abrir y cerrar de ojos, más de 100.000 personas perecieron, entre ellos su hijo pequeño. A pesar del impacto de lo vivido, Yujiro Matsuda, junto a su heredero Tsuneji y sus trabajadores, asumieron rápidamente la responsabilidad de ayudar en la reconstrucción de la ciudad. Las instalaciones de la fábrica, protegidas por el monte Hijiyama, sufrieron daños menores y fueron transformadas en refugios y hospitales de campaña para los sobrevivientes. El personal de la fábrica distribuyó suministros médicos y ayudaron a las familias a reunirse, mientras los pequeños Mazda-go se utilizaron para limpiar escombros y facilitar la reconstrucción. 4 meses después de la bomba, la UN Toyo Kogyo logró reiniciar la producción de sus vehículos de 3 ruedas. La reconstrucción nacional impulsó la demanda de vehículos de carga a niveles sin precedentes y el negocio volvió a prosperar como una luz de esperanza para Hiroshima. Lo ocurrido tras el ataque a Hiroshima marcó un antes y un después para la empresa. Tanto la ciudad como la compañía enfrentaron la adversidad juntas y lograron superarla, lo que consolidó una firme determinación de no rendirse ante la adversidad, carácter que aún define a Mazda. A esta actitud resiliente, de mirar hacia el futuro a pesar de la peor situación posible, se le llamó espíritu Mukainada, y une intrínsecamente la historia y futuro de Mazda con Hiroshima. Yujiro Matsuda eventualmente dejaría este mundo en 1952. La importancia de su vida fue inmortalizada en una estatua del personaje en Hiroshima, específicamente en el monte que lo protegió a él y su fábrica, honrando así el protagonismo que tomó para la recuperación de la ciudad. Su espíritu de innovación quedaría plasmado en la compañía bajo el liderazgo de su hijo, Tsuneji Matsuda, quien también había participado activamente en la reconstrucción de la ciudad. Tsuneji dejaría atrás el nombre Toyo Kogyo para adoptar el nombre del emblemático vehículo de 3 ruedas que representaba el empuje de una nación devastada, Mazda Motors. Tsuneji continuó el anhelo de su padre, la creación del primer automóvil utilitario para la marca. Pero antes, mientras se desarrollaba el famoso coupé, la compañía realizó 3 lanzamientos relevantes. Un triciclo motorizado de nombre Mazda T200, un camión ligero que inició una larga lista de vehículos de este tipo, el Mazda Romper, y un pequeño coche de 2 plazas llamado Type CA. Paralelamente al éxito de estos productos, se desarrolló el vehículo más importante y recordado de la década, el Mazda R360 Coupé, presentado en 1960. El éxito del R360 marcó el verdadero inicio de Mazda como fabricante de automóviles, ganando fama entre la emergente clase media y quitándole una cuota de mercado importante a las gigantes Toyota y Nissan. 2 años más tarde, se presentaría otro sedán recordado, el Mazda Carol. Así, Mazda comenzó su expansión hacia Europa y Estados Unidos, permitiendo llegar al 1.000.000 de unidades fabricadas para 1963. No obstante, el camino no sería sencillo.
Durante los años 60, el gobierno japonés presionó a los pequeños fabricantes para que se fusionaran con grandes corporaciones como Nissan, Toyota o Mitsubishi, con el fin de competir a nivel internacional. Tsuneji Matsuda se mantuvo firme en su decisión de preservar la independencia de Mazda, optando por una ruta difícil pero autónoma. Tsuneji visionaba con crear un producto único que permitiera a Mazda conservar su independencia. Es así que la mirada se dirigió hacia la tecnología alemana. El ingeniero alemán Felix Wankel había desarrollado el motor rotativo, que a diferencia de los convencionales de pistones, este empleaba un rotor triangular, que al girar, en un solo movimiento, se cumplían las 4 fases necesarias de la combustión: admisión, compresión, explosión y escape. Las ventajas eran muchas: menos piezas de uso, menos peso y mayor potencia desde bajas revoluciones. Mazda firmó un acuerdo de licencia con la empresa alemana NSU, poseedora de las patentes de la tecnología. Y a pesar de que el motor aún no estaba listo para la producción en masa, Mazda asumió el riesgo para desarrollarlo y ponerlo en un coche, tomándole cerca de 8 años de inversión e investigación. El legendario motor rotativo en un auto de producción llegaría con el modelo Mazda Cosmo Sport 110 en 1967. Esta joya de colección contaba con 2 rotores, capaz de producir la misma potencia que un convencional motor grande de 6 cilindros. El Cosmo Sport, aunque tuvo una producción limitada de poco más de 1000 unidades, puso a Mazda en los ojos del mundo y abrió la puerta al desarrollo de la famosa serie RX, producidos en la década de 1970. Para entonces, Kohei Matsuda, hijo mayor de Tsuneji, asumió la presidencia en 1970 y estuvo profundamente involucrado en el desarrollo del motor rotativo. Sin embargo, la crisis del petróleo golpeó duramente el proyecto. Aunque Kohei fue clave en la creación del mítico Mazda RX-7, dimitió antes de ver su éxito en las calles. Mazda tuvo que vender el 25% de acciones a la Ford Motor Company para superar la crisis. Y durante los años 80, con participación de Ford, la gama de Mazda comenzó a tomar su forma actual. Se estrenaron nuevas generaciones del Mazda 323, conocido como Familia, el más vendido de la marca en Estados Unidos, y el 626 conocido como Capella, que se convirtieron en los Mazda 3 y Mazda 6 que conocemos actualmente. En 1989, uno de los favoritos de la marca vería la luz por primera vez, el Mazda MX-5 Miata. Este roadster se convirtió en un ícono que alcanzó el 1.000.000 de ventas en 2016. Con la llegada de la década de los 90, Mazda, considerada aún una marca pequeña, hizo lo que las gigantes niponas no pudieron: ganar las 24 horas de Le Mans. En 1991 se presentó a competición el modelo 787B, que tuvo bajo el capó un motor rotativo de 4 rotores, capaz de producir 900 caballos de fuerza, pero que tuvo que ser limitada a 700. La hazaña del número 55 hizo al 787B un coche de culto, pues tras la victoria, la Federación Internacional del Automóvil, FIA, cambió las regulaciones para que los motores rotativos ya no fueran elegibles para competir en Le Mans, y Mazda no pudo defender su campeonato. En términos financieros, la compañía no estaba en sus mejores momentos. Finalizada la década de los 90, Mazda se vio obligada a ceder aún más acciones a Ford para sobrevivir. La estadounidense llegó a adquirir el 33,4%, obteniendo un sólido poder de voto. Con la llegada del nuevo milenio, la compañía comenzó a enfocarse nuevamente en una identidad propia. De esta forma, llegó el famoso eslogan Zoom Zoom, con el fin de transmitir que la conducción de un Mazda captura emociones y diversión sobre el asfalto. En 2003 se presentó el último de la serie RX, el Mazda RX-8, con el motor rotativo Renesis. Si bien no fue un éxito en ventas,
El RX-8 dejó la puerta abierta a un futuro posible de que Mazda vuelva a innovar con la tecnología rotativa, como el prototipo presentado en 2015 en el Salón de Tokio, el RX Vision. Al siguiente año se actualizaron las antiguas versiones 323 y 626 a los nuevos Mazda 3 y Mazda 6. Vehículos basados en el eslogan Zoom Zoom, que revivieron las ventas de la compañía a nivel mundial. Así, Mazda empezó a distanciarse poco a poco de Ford, recuperando su identidad de hacer cosas distintas. En 2007 llegó otro favorito icónico, el Mazda Speed 3, basado en la plataforma del Mazda 3. Este hot hatch se convirtió en uno de los favoritos del segmento gracias a su potente motor turbo con transmisión manual y tracción delantera a un precio muy competitivo. El 2010 representó el año de inflexión para la marca en el nuevo milenio. Se introdujo la revolucionaria tecnología Skyactiv y el diseño Kodo, que representaban una serie de innovaciones para mejorar la eficiencia de los motores, transmisiones y carrocerías. Mazda cuidaba cada gramo de sus vehículos para que ofrecieran el mejor rendimiento para un motor naturalmente aspirado y, sobre todo, divertido de manejar. Junto a estas tecnologías llegó en 2012 otro superventas, el Mazda CX-5, y por fin Mazda logró la absoluta dependencia de Ford a nivel empresarial. Gracias al prometedor futuro de la compañía, Toyota adquirió un 5% de participación en 2017. Desde entonces, existe una colaboración estratégica para el ingreso de Mazda a la electrificación, que se observa en los modelos de los últimos años. El presente de Mazda es muy sólido, emplea a cerca de 50.000 personas en todo el mundo y cuenta con una capitalización de mercado que ronda en los 5.000 millones de dólares. Mazda Motors hoy es el resultado del sueño y resiliencia de su fundador, Yujiro Matsuda. El hombre que lideró desde una empresa las esperanzas y anhelos de toda una ciudad. Mazda R360 Coupé. Lanzado en 1960, fue el primer automóvil de pasajeros de Mazda. Con su motor de 2 cilindros y 356 centímetros cúbicos, este microcoche ultracompacto fue un éxito en Japón debido a su asequibilidad y eficiencia. Ayudó a consolidar a Mazda como fabricante de autos. Mazda Cosmosport. Lanzado en 1960, fue el primer auto de producción con motor rotativo Wankel, de 2 rotores y 1 litro. A pesar de su baja potencia, solo 110 caballos, fue pionero y ayudó a posicionar a Mazda como innovador en tecnología automotriz. Hoy en día es una joya de colección. Mazda RX-7. Lanzado en 1978, la primera versión estuvo equipada con un motor rotativo de 1.1 litros y más tarde con versiones turbo. El RX-7 fue un éxito entre los entusiastas de los autos deportivos, tanto en las calles como en las competiciones. Tiene el estatus de leyenda. Mazda MX-5 Miata. Lanzado en 1989, es considerado el roadster más vendido del mundo. Con un motor de 1.6 litros en su primera versión, el MX-5 Miata es conocido por su agilidad, ligereza y manejo muy divertido. Es un ícono en la industria automotriz, especialmente entre los entusiastas que realizan eventos exclusivos como orgullosos propietarios de un Miata. Mazda 787B. Equipado con el único motor rotativo en el mundo R26B, de 4 rotores y 900 caballos de fuerza, el Mazda 787B es famoso por ser el primer automóvil japonés en ganar las 24 horas de Le Mans. Este auto marcó un hito en la historia del automovilismo y sigue siendo una leyenda que puede apreciarse en el Museo de Mazda en Hiroshima. Mazda AZ1. Lanzado en 1992, era uno de los autos más peculiares y queridos por los entusiastas.
Aunque el AZ1 tenía solo 64 caballos de fuerza, su centro de gravedad y tamaño compacto le permitían ofrecer una experiencia de conducción ágil y divertida, especialmente en curvas. Una de las características más notables fue su diseño futurista y puertas de estilo alas de gaviota. Mazda RX-8. Lanzado en 2003, es el sucesor del RX-7 y último auto de la serie RX con motor rotativo. Este modelo de 1,3 litros era capaz de producir 247 caballos de fuerza. Uno de los detalles más innovadores del diseño era la inclusión de puertas traseras de apertura inversa, lo que facilitaba el acceso a los asientos traseros sin la necesidad de aumentar el tamaño del auto ni perder el estilo deportivo. Aunque fue bien recibido, con el tiempo las ventas bajaron, debido al delicado mantenimiento a un motor rotativo. Mazda Speed 3. Lanzado en 2007, el Speed 3 estuvo equipado con un motor 2.3 litros turboalimentado, de inyección directa, capaz de generar 263 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque. Era sumamente rápido y a un precio accesible entre el segmento de los hot hatch de la época. Mazda CX-5. Lanzado en 2012, es el primer SUV en introducir la tecnología Skyactiv de Mazda, que mejoró tanto la eficiencia de combustible como el rendimiento. El CX-5 se convirtió en uno de los SUV más vendidos de la marca. De hecho, representa desde su lanzamiento el 35% de las ventas globales. Así concluimos la historia de Mazda Motors, la compañía automotriz que sobrevivió a la hecatombe de una bomba nuclear y lideró los sueños y esperanzas de toda una ciudad, gracias a su filosofía de innovación y hacer las cosas de una forma distinta. Si eres un fanático de Mazda o el mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Mazda, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes y marcas de la historia desde una perspectiva empresarial.